¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el segundo video perteneciente a la serie de circuitos eléctricos y en él te voy a explicar de manera muy sencilla qué es la corriente eléctrica. Para entender lo que es la corriente eléctrica, primero debemos comprender a grosso modo cuál es la estructura del átomo. Lo que estás viendo en pantalla es una representación ficticia. En la vida real los átomos no se ven así, pero este modelo funciona muy bien para comprender las ideas más básicas. Casi todos los átomos en la naturaleza están formados por tres partículas: protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones siempre están unidos entre ellos, formando el núcleo del átomo, mientras que los electrones giran a su alrededor. Es como si el núcleo fuera el Sol y los electrones fueran los planetas. Estas partículas tienen una propiedad física llamada carga eléctrica. Esa carga eléctrica es la responsable de los fenómenos electrostáticos. Por ejemplo, aquel experimento en el que frotas un bolígrafo contra un pedazo de tela y después ese bolígrafo atrae pedacitos de papel se debe a las cargas eléctricas. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Los protones tienen carga eléctrica positiva, mientras que los electrones tienen carga eléctrica negativa. Por su parte, los neutrones no tienen carga eléctrica. Los fenómenos electrostáticos, como el ejemplo del que te hablé hace un momento, se manifiestan mediante la atracción o repulsión entre cargas. Las cargas del mismo signo, ya sean positivas o negativas, se repelen entre ellas, es decir, se rechazan, mientras que las cargas con signos opuestos, es decir, un positivo y un negativo, se atraen entre ellas. Esa es la razón por la que los protones y los electrones se atraen mutuamente. Regresando al modelo del átomo, podemos observar que los electrones giran alrededor del núcleo repartidos en diferentes órbitas o capas. Ahora bien, la fuerza de atracción entre los protones y los electrones depende mucho de la distancia que los separa. Es por eso que los electrones que se encuentran orbitando en la última capa son los que sienten la menor fuerza de atracción, simplemente porque son los que están más alejados del núcleo. A esa capa, que es la más lejana, se le conoce como banda de conducción, y a los electrones que la orbitan se les llama electrones libres. Se les llama de esta manera porque son electrones que fácilmente pueden abandonar esa órbita y moverse fuera del átomo. Entonces, si un átomo pierde uno o más de sus electrones libres, le quedan espacios vacíos en su banda de conducción. Esos espacios vacíos pueden ser ocupados por los electrones libres que escaparon de otro átomo. Y al mismo tiempo, los electrones libres que perdió el primer átomo pueden ocupar el espacio vacío en la banda de conducción de otro átomo y así sucesivamente. Y esta es la clave del video de hoy. Si de alguna manera logras hacer que los electrones libres dentro de un material se muevan de manera ordenada y en una misma dirección, saltando de un átomo a otro, vas a obtener un flujo de electrones a través de ese material. Ese flujo ordenado y constante de electrones a través de un material es lo que conocemos como corriente eléctrica. Matemáticamente, la corriente eléctrica se representa con la letra I mayúscula. Se eligió esta letra a partir de la palabra francesa intensité o intensidad en español, ya que antiguamente así se le llamaba a la corriente eléctrica. Y la unidad que se utiliza para medir la cantidad de corriente eléctrica es el ampere, representado por la letra A mayúscula. Se usa esta palabra en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. Entonces, si yo tengo esta expresión que dice I igual a 3A, significa que la cantidad de corriente que circula por algún material es de 3 amperes. Dependiendo de la aplicación en la que estemos trabajando, podemos tener cantidades de corriente muy pequeñas o muy grandes. Es por eso que se utilizan los prefijos que vimos en el capítulo anterior. De esta forma tenemos miliamperes, microamperes, nanoamperes, picoamperes, etc. para referirnos a cantidades de corriente muchísimo más pequeñas que un ampere. Mientras que en el otro extremo tenemos kiloamperes, megaamperes, gigaamperes, teraamperes, etc. para referirnos a cantidades muchísimo más grandes que un ampere. Para que se forme la corriente eléctrica es necesario que existan varios factores. Uno de ellos es que el material sea adecuado. A los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica se les llama conductores. Algunos ejemplos son los metales: cobre, plata, oro, aluminio, etc. Por el contrario, los materiales que impiden el paso de la corriente eléctrica son llamados dieléctricos o aislantes. Entre ellos tenemos el plástico, el vidrio, la cerámica, la madera, etc.
Además, existen ciertos materiales especiales cuya capacidad para conducir corriente eléctrica se encuentra entre la de los conductores y los dieléctricos. A esos materiales se les conoce como semiconductores. Una característica de estos materiales es que solo permiten el paso de la corriente eléctrica bajo ciertas condiciones y por lo general en una sola dirección, a diferencia de los conductores en los que la corriente eléctrica puede circular en cualquier dirección. Ejemplos de estos materiales serían el silicio y el germanio. Gracias a los semiconductores existe la electrónica tal y como la conocemos. Es por eso que dichos materiales los vamos a estudiar en el curso de electrónica analógica. Aquí solamente veremos conductores y dieléctricos. Finalmente, el factor más importante que necesitamos para que exista la corriente eléctrica es algún tipo de energía externa que haga que los electrones libres se muevan de un átomo a otro. Esa energía externa se manifiesta como una diferencia de potencial eléctrico. Y esa diferencia de potencial eléctrico es lo que comúnmente conocemos como voltaje, pero eso es tema para el próximo capítulo. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención, espero haber sido de utilidad. Recuerda que esta es una serie de videos, por lo que te recomiendo no perderte ningún capítulo. En la descripción te dejo la bibliografía que consulté y el material de referencia que utilicé en el video. Si tienes alguna duda o comentario, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Hugo y te deseo un excelente día. Adiós.